Yo creo que estamos viendo como ciertos manuales del siglo XIX combinados con herramientas de guerra tecnológica del siglo XXI. Ajá. Te digo A por ver, qué en este explícamelo. sentido. De pronto observamos Estados Unidos, a Trump, su doctrina, su estrategia, hablar de que va a anexar territorios, que va a establecer un protectorado en Venezuela. Ayer dijo que iba a anexar Groenlandia, amenazó con sacar a Petro de Colombia. Bueno, una serie de amenazas que, por lo visto, a partir de la captura de Maduro, por ejemplo, se concretan, digamos. ¿Cómo se concretan? Bueno, con herramientas del siglo XXI, desde drones hasta la inteligencia artificial para identificar objetivos y hacer operaciones quirúrgicas rapidísimas, ¿no? Que esto es lo que hemos visto en Venezuela. Pero al mismo tiempo, decimos manuales del siglo XIX, ¿no? Establecer un protectorado en Venezuela, es decir, comandar el gobierno de Venezuela desde los Estados Unidos, porque no hay tropas de Estados Unidos en el territorio venezolano, ¿no? ¿Es posible? Y si lo fuera, a través de un pacto con el chavismo, la burocracia civil y militar del chavismo, hoy con Delcy Rodríguez en el poder, la vicepresidenta, pero manteniendo los lazos fundamentales que fueron centrales en la estructura de Maduro, como Diosdado Cabello, Padrino López, el ministro de Defensa. Es decir, se conserva esa estructura y es posible establecer un protectorado ahí, o van a haber resistencia, o va a haber violencia incluso en la sociedad civil venezolana, con radicalización de las partes. No sabemos si eso es posible o si va bien, vamos a un pantano. Vos sabés que me estás planteando un panorama que muy pocas veces se escucha, que es el panorama de la incertidumbre a futuro, porque en general cuando pasan algunas cosas, ustedes los analistas dicen, bueno, acá podría llegar a pasar esto. Vos me decís que esto es mucho más incierto que cualquier otra cosa. No, porque es terreno incierto, no se sabe hacia dónde vamos. Es decir, por un lado, sabemos que no vamos a una transición democrática. En el escenario próximo no se avisoran elecciones. La oposición está, digamos, sacada por Trump de las negociaciones. Digamos, no está María Corina Machado, no está Edmundo. O sea, están hablando de una negociación con la estructura remanente del chavismo, que es, además, quienes están liderando el proceso de esta negociación, también están sancionados por Estados Unidos. Claro. Es decir, así como Estados Unidos captura a Maduro con el pretexto de ser el líder del cartel de los soles, de ser un narcoterrorista, también están acusados, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello. O sea que, es decir, dejaría detenidos a algunos y sería condescendiente con otros que le podrían jugar a favor. Y sí, ¿y eso para qué? Porque el objetivo de Estados Unidos no es una transición democrática en Venezuela, es mantener una cierta estabilidad para proteger sus intereses, favorecer sus intereses políticos y económicos. Entre ellos, el petróleo es un elemento central, pero que no explica todo, digamos. Pues está el petróleo ahí, hay que entender que había la posibilidad de un conflicto entre Venezuela y Guyana, donde hay empresas estadounidenses instaladas, y hoy es la economía que más crece de la región, producto de las exportaciones petroleras, offshore. Y tenés por otro lado a Chevron en Venezuela, Estados Unidos queriendo recuperar empresas petroleras o el sector petrolero que fue expropiado durante Chávez. Pero, ¿cuál es la cuestión ahí central? Es China. ¿Sí? Te llevo ahí al punto central que es China. Porque hablamos de petróleo, hablamos de Venezuela, hablamos de Maduro, pero cuando uno observa a Trump, que es alguien sin medias tintas, ¿no? Trump Es blanco-negro. dice ya, sin tapujos, a cielo abierto, vamos por esto, vamos por lo otro. O sea, no hay ambigüedad en Trump. Bien. ¿No? No nombra a China. Y eso quiere decir que el corazón del asunto es China. Y, por ejemplo, si uno va hilando y dice el petróleo, ¿por qué a Estados Unidos le importa el petróleo? Bueno, el 90% del comercio de Venezuela es petróleo. Y de ese 90%, entre el 70 y el 80 va a China.
un 4% va a Cuba. Es poco, pero para Cuba representa el 70% del petróleo que recibe. Vos decís que gran parte de esto está detrás de esta polarización que antes era Estados Unidos, la vieja Rusia, ahora es Estados Unidos, China por el dominio global. Sí, además uno lo ve, bueno, acá tengo un libro que acaba de salir de mi autoría, que es justamente sobre esta temática, ¿no? Las cruzadas entre Estados Unidos y China en América Latina. Vamos a la cronología reciente, días, semanas antes del bombardeo, que ojo con esto, es el primer bombardeo de Estados Unidos a un país sudamericano, nunca había ocurrido esto, ¿no? Semanas atrás, ¿qué veíamos? Ataques, uso de la fuerza militar, había un despliegue, 1/3 de la flota naval de Estados Unidos en el Caribe, había ataques vía drones a lanchas que supuestamente transportaban drogas. Nunca lo sabremos, porque eran asesinatos, más de 100 asesinatos en el Pacífico, en el Caribe, y de pronto aparecieron incautaciones de buques petroleros en las últimas semanas y conflicto con China, tensiones, porque esos buques, a veces con bandera malaya, a veces de empresas chinas, y llevaban comercio de crudo hacia China y hacia Cuba. Entonces generó esto una tensión y una comitiva de China fue enviada el día 2 de enero a negociar acuerdos energéticos con Venezuela. Decía, estaba saliendo una comitiva diplomática de China el día anterior a la captura de Maduro. ¿Venezuela viene a ser como el terreno de batalla de dos potencias y Venezuela en esto no tiene nada que ver o tiene alguna cosa que ver Venezuela también? Es claramente muy importante Venezuela en el sentido que ha estado alineado a China y a Rusia. Es decir, la decisión, el aislamiento de Maduro por un lado, a partir de las sanciones, a partir del cerramiento de su régimen, lo lleva a buscar apoyos y ¿dónde los encuentra? Simplemente en los préstamos, 60.000 millones que recibe de China por el interés de China en el petróleo venezolano y el apoyo armamentístico y en defensa de Rusia. Esos dos apoyos son claves y eso molesta a Estados Unidos, que decide descabezar al régimen sin terminar con el chavismo, pero tratar de garantizarse, y esto es lo que vamos a ver a futuro, a ver si puede o no, garantizarse un alineamiento con Estados Unidos. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que, siguiendo esta línea de pensamiento, cortan la cabeza de la serpiente. El resto del cuerpo de la serpiente sigue dando coletazos. Y esos coletazos tenían, por ejemplo, hoy gente que decían desde Venezuela, no podemos ni siquiera mandar mensajes criticando a este gobierno o estando en favor de los Estados Unidos porque nos meten preso. Es como que esto metió el dedo en una llaga que, lamentablemente para los venezolanos, digo, ¿no? Para los habitantes venezolanos se les puso muy complicado. Creo que se nos complica a todos, te diría, a toda la región América Latina. Uno observaba en el primer gobierno de Trump, fue posible, Trump asesinó a Soleimani, el líder militar iraní, con uso de inteligencia artificial, es decir, para identificar objetivos, misiles, drones, es decir, toda la tecnología de Silicon Valley al servicio de identificar una persona y aniquilarla. Con Maduro no lo aniquiló, es decir, lo capturó, pero al día después lo capturó también haciendo uso de esas herramientas, es decir, mostrando que es posible si el día de mañana identifica a X objetivo y X resultado. Ahora, con Maduro no pasó, digamos, fue capturado, pero el día después Trump dijo, ojo que si Delcy o Cabello o quien fuera en la región, incluido Petro, Sheinbaum, la líder de México, presidente de México, el que fuera la va a pasar peor, dijo. Este uso de la amenaza, de la coerción, digamos, es una forma de disciplinamiento. Es decir, ¿qué están haciendo? Yo pienso en Lula, pienso en Petro, en Colombia, es decir, líderes sudamericanos que están, digamos, siendo mucho más cautos cuando hacen algo con China, cuando hacen algo con Rusia. Vos decís que se sienten advertidos. Lo piensan 3, 4, 5, 6 veces. Porque, ahora, digamos, hay un disciplinamiento que pasa por esto, por la amenaza del uso de la fuerza y que está claro que Estados Unidos lo hace. Ahora te quiero preguntar esto, porque en los últimos tiempos, en los últimos días mejor dicho, he hablado con bastantes venezolanos que viven acá en La Plata y ellos están contentos con lo que está pasando. Porque dicen, ahora Venezuela va a ser libre. ¿Vos tenés una lectura de eso?
no aparece la palabra democracia. Yo creo que podría celebrarse si hay una transición a la democracia en Venezuela, con elecciones. No estamos viendo eso. Lo que estamos viendo es un uso ilegal de la fuerza, un intento de establecer un protectorado en Venezuela, es decir, como si se pasara de una dictadura de pronto a una colonia, a un protectorado. Es decir, no es libertad de eso para Venezuela. Al contrario, digamos, eso puede llevar a una radicalización de la violencia, puede llegar a escenarios, como te digo, de pantano estratégico, o simplemente puede pasar un tiempo y no sabemos cuánto tiempo y se convoca a elecciones. ¿Sí? Lo que está claro que Delcy Rodríguez, más allá de sus declaraciones, ha hecho un acuerdo con los Estados Unidos, porque también está en juego su vida, está en juego, es decir, su familia también está en juego ahí, y en ese acuerdo, como base de ese acuerdo, están las concesiones que vamos a ver en transcurso de las semanas cómo se van dando. Es decir, en el panorama cercano no se ve democracia, no se ve libertad en Venezuela. Hoy hubo un anuncio de Trump de que se iba a desmantelar, digamos, digamos, es este lugar de centro de detención donde hay presos políticos y donde hay tortura en Venezuela. Y bueno, eso puede ser una noticia de alivio a los exiliados. Claro. Hay que ver cómo se hace eso, cómo se concreta, hasta qué punto el régimen hoy está dispuesto a ceder, digamos, no sabemos eso. Bernabé, ¿qué son las cruzadas del siglo XXI? Y las cruzadas, porque ya que sí, tenemos el libro, te pregunto por eso, ¿qué son las cruzadas del siglo XXI? Recién te hablaba de los manuales del siglo XIX, ¿no? Es decir, las cruzadas son de la Edad Media, y hay algo de eso, de la Edad Media que retorna. Esa cosa de la religiosidad. Ajá. Pero de la religiosidad, las cruzadas fueron guerras sagradas, ¿no? Sí. Había un sentido religioso, detrás del Santo Grial, buscando un presunto Santo Grial, se hicieron muchas cosas. Y detrás de eso hay una definición del mundo binario, los buenos, los malos. Sí, señor. Y en esa definición hoy están en boga, digamos, ese tipo de religiosidad. Los malos que vienen a conspirar, en este caso para Estados Unidos, China. Es decir, una amenaza infiltrada, un diablo dentro de la región que hay que extirparlo. Entonces eso explica, es una de las motivaciones de estos tiempos. Bernabé, te agradezco muchísimo que hayas venido. No, muy Un placer. gracias. Un placer. Muchísimas gracias.